¿a quién nos aplica? Entonces, las organizaciones vigiladas que a continuación relacionamos deben dar cumplimiento a la totalidad de las instrucciones del capítulo 5 de la circular jurídica número 20 de 2020, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Entonces, ahí estamos nosotros, ahí de segunditos. Cooperativas especializadas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito. Segundo, fondos de empleados de primer nivel de supervisión y los fondos de empleados clasificados en categoría plena, en los términos del decreto 344/2017 y las normas que lo aclaren, sustituyen o modifican. Entonces, sin ir muy lejos, en ese segundo renglón estamos nosotros. También le toca, como ámbito de aplicación, a los fondos de empleados de segundo nivel de supervisión, cuyo vínculo de asociación difiera del generado exclusivamente por una misma empresa o institución pública o privada, o de varias sociedades en las que se declare la unidad de empresa, o de matrices y subordinadas, o de entidades principales y adscritas y vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas conformando un grupo empresarial. Entonces hoy tenemos fondos de empleados. Todo eso que yo acabo de leer viene del decreto 1481 de 1989, ¿no? ¿Cómo se puede conformar un fondo de empleados? Entonces ahí dice en el segundo renglón que difiera del generado exclusivamente. Pues claro, hoy tenemos fondos de empleados que han tenido que abrir un poco sus puertas, eso lo permitió el decreto 1391, y tienen otras entidades patronales que tienen negocios similares al original, pero que han ido diversificando en la forma de tener asociados. Entonces, a esas que no dependen de una empresa patronal exclusiva, así sean de segundo grado, les toca tener todo este ejercicio del SARLAF. A las asociaciones mutuales, cooperativas especializadas, multiactivas, integrales, sin sección de ahorro y crédito, pero que han sido clasificadas en primer nivel de supervisión, a los organismos de carácter económico de segundo y tercer nivel de supervisión, normalmente son entidades de segundo grado, no de supervisión, sino que agrupan no personas, sino entidades jurídicas, y las demás organizaciones vigiladas clasificadas en el segundo nivel de supervisión que tengan activos iguales o superiores a 10.000 millones. Entonces yo les recuerdo que en el caso de nosotros, pues ya tenemos un activo supremamente importante. Nosotros estamos alrededor de los 43.000 millones de pesos, entonces yo creo que hace rato, desde que pasamos por allá a los 10.000 millones, ya estamos en primer nivel de supervisión. Bueno, vamos a leer unos elementos importantísimos que tienen que ver con las obligaciones del funcionario responsable de la prevención del EAFT, que normalmente es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer el oficial de cumplimiento? Ese es un cargo, yo quiero dejar diciendo, es un cargo de suma responsabilidad, de suma preparación, que no puede ser elegido de cualquier manera y que yo diría debería tener mayor reconocimiento, apoyo y voluntad de los directivos, de las juntas directivas, de las gerencias, porque pues es una responsabilidad infinitamente superior ser oficial de cumplimiento. La persona que está encargada de la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas masivas, que es lo que dice la norma, debe diseñar los procedimientos contra el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, velar por el cumplimiento de dichos procedimientos y por la implementación de los correctivos necesarios cuando se identifiquen deficiencias para su adecuado funcionamiento, presentar informes de gestión al órgano permanente de administración con una periodicidad mínima semestral. La organización mueve mucho dinero, lo amerita, tiene grandes cuentas de ahorro, el control es superior, pues puede hacer informes que no sean semestrales, que sean trimestrales, que sean bimestrales, etc. Debe proponer al órgano permanente de administración y al representante legal la creación, actualización y adopción de correctivos del manual de procedimientos y del código de conducta, y velar por su divulgación a todos los empleados de la organización. Por eso,
así como hay unas etapas en riesgos, que hemos dicho como 3 veces, identificación, medición, monitoreo y control, hay unos elementos. Dentro de esos elementos están las políticas, están la tecnología, las funciones directivas y está la capacitación. ¿Cómo tenemos que llevar todo este mensaje a los funcionarios y también a los asociados? El funcionario debe evaluar los informes presentados por la revisoría fiscal y la auditoría interna o quien haga sus veces en caso de contar con esta última, o sea, con auditoría interna sobre la gestión del riesgo LAFT, y proponer al órgano permanente de administración los correctivos que se consideren pertinentes frente a las observaciones o recomendaciones contenidas en estos informes. Debe atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de autoridad competente judicial o administrativa en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, y debe realizar los reportes establecidos por la UIAF y monitorear su cumplimiento. Llegaremos en alguna etapa del curso, en la etapa 4 o 5, a verificar cuáles son los reportes que exige la superintendencia, cuáles se consideran reportes internos, cuáles se consideran reportes externos, cuáles son obligatorios, cuáles solo se dan o se hacen cuando se presenten situaciones particulares. El funcionario responsable de este riesgo debe velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa al riesgo. Debe cumplir las obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas establecidas en el capítulo 5 de la Circular Básica Jurídica, todo el régimen de sanciones de lo que pasa cuando no cumplimos este tema, en donde yo quiero insistir, no solo tiene una connotación administrativa o económica o de sanciones, sino que tiene connotaciones penales. Debe cumplir las obligaciones relacionadas con la consulta de los potenciales asociados, clientes o proveedores en listas vinculantes para Colombia previo a su vinculación. Y debe acatar las recomendaciones relacionadas con países de mayor riesgo de acuerdo con lo señalado en el capítulo 5 de la Circular Básica Jurídica. Entonces, cuando hablamos de lavado de activos, hablamos de organizaciones criminales, ya he hecho una explicación sobre los delitos en general, cómo se intenta alejar la ganancia del delito, disimulando su existencia, ocultando el dinero y tratando de lavarlo incluso en entidades como las de economía solidaria. Entonces, vamos a definir el riesgo de la siguiente manera. Se entiende por riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo la posibilidad de pérdida. Hasta ahí se definen casi todos los riesgos de la misma manera. La posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización solidaria vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos, canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas y o financiación de armas de destrucción masiva, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo puede generar consecuencias y o impactos a través de los riesgos asociados a este riesgo. Es decir, tiene relación directa con el riesgo legal, con el riesgo reputacional, el riesgo operativo y de contagio, que en caso de materializarse puede exponer a la organización a un efecto económico negativo que puede derivar en una posible inestabilidad financiera. De hecho, puede derivar en el cierre de la organización. Entonces, como les había comentado, para cada uno de los riesgos, llámese cartera, liquidez, mercado, operación y SARLAF, en el caso del CIAR, esos 5 riesgos principales, tenemos unas etapas: la etapa de identificación, de medición, de control y de monitoreo. Pero quiero adelantar un poco para diferenciarlo de los elementos. Lo que vamos a hacer en la tercera fase del curso, ya estamos cerrando casi la segunda fase, en la tercera fase lo que vamos a hacer es definir qué hay en cada uno de estos cajoncitos, qué hay en identificación, en medición, en control y monitoreo. Me voy a adelantar un poco para que veamos que hay otras cosas que no son las etapas, sino que son los elementos que también son comunes a todos los riesgos. Si hiciéramos
esta actualización para crédito, para liquidez, para mercado, para operación, en todos vamos a encontrar este círculo que es similar y son los elementos que componen el SARLAF. Las etapas era donde estábamos parados, 4 etapas, y estos son los elementos. Entonces, voy a recurrir a lo que decía al comienzo. ¿Cómo entendemos esto? Pues pensemos que hay que hacer o actualizar nuestro manual. Entonces yo tengo que decir allá, bueno, según la nueva circular, o la circular, bueno, la circular 20 de 2020, el título quinto de la circular jurídica, hay que actualizar las políticas de mi entidad de Fonenergía para el riesgo SARLAF, que de pronto son distintas a la del fondo que queda aquí a la vuelta o la cooperativa de por allí. No, las nuestras, las políticas nuestras. Hay que actualizar nuestros procedimientos. Hay que revisar cómo manejamos la documentación, qué estamos pidiendo a los asociados, qué nos garantiza el control de riesgo, qué nos lleva a mitigar los riesgos desde la inspección de una serie de documentos, qué responsabilidades tiene la estructura organizacional. Miren que con las circulares, especialmente esta jurídica y contable y financiera de 2020, casi que al final de cada capítulo está diciendo nuevas responsabilidades para la junta directiva. Entonces ahí se suman unas tareas para la junta directiva. Nuevas responsabilidades para el control social. Nuevas responsabilidades para el comité de riesgos. Nuevas responsabilidades para el director de riesgos de la entidad o gestor de riesgos o coordinador de riesgos, etcétera. Es decir, la estructura organizacional no solo está otorgando créditos, no solo está haciendo campaña para la asamblea, no solo está mirando cómo lo elegimos delegado, no, tiene que estar administrando la empresa, tiene que conocer de fondo todo este tema de la gestión integral de riesgos. Por eso es que no solo desde el decreto 962 de buen gobierno del año 2018, sino además desde la circular básica jurídica, se está exigiendo que los directivos cada vez conozcan más en términos de profesionales, ¿no? Esto no es antisolidario, no, es que hay que pensar cuáles son los directivos que merece mi organización. Todos tenemos derecho, pero hay que escoger los que están más preparados, experimentados, son profesionales, tienen experiencia, tienen la capacidad de gestión, que puedan administrar la empresa, que puedan llevarla a feliz término. Y aquí yo siempre les digo, pues pensemos lo siguiente, en el caso nuestro, ¿cuáles son los directivos que merece una empresa de casi 45.000 millones de pesos de activo? Donde seguramente, la mayor parte de ese activo se llama cartera de créditos. Se llama cartera de créditos. Y entonces eso nos lleva, así como hemos pensado en cuáles son los mejores directivos que necesita la empresa, también cuál es la infraestructura tecnológica apropiada, qué ajustes hay que hacerle al sistema que manejamos, qué aplicativos hay que incorporar, cómo damos respuesta a las señales de alerta, cómo medimos las transacciones de mayor valor, transacciones en efectivo o el acumulado de transacciones en efectivo, qué tecnología tenemos que nos permita comprender, o tener información de si hay transacciones inusuales o usuales. Entonces ahí viene otro problema y es que tenemos que tener un estudio de mercado, por lo menos interno, de nuestros asociados actualizado, que le ayuda a 3 riesgos. Un estudio de mercado actualizado le ayuda a 3 riesgos. Le ayuda al riesgo de crédito de cartera, desde luego le ayuda al riesgo de mercado y desde luego que le ayuda al SARLAF. Entonces, al lado de la infraestructura necesitamos tener información para que después podamos deducir, en el caso nuestro de Fonenergía, cuáles pueden ser operaciones inusuales, cuáles sospechosas, cuáles se reportan, cuáles no se reportan de nosotros para cumplir con todo este ciclo de SARLAF. Y ahí entonces estamos hablando de reportes, cuáles se reportan. Y lo que yo les decía hace un rato, cuáles van a ser los mecanismos de capacitación a los funcionarios, a los directivos, un mecanismo como este, que es un ejercicio muy sencillo desde lo virtual. Y luego, cómo difundimos esto a los asociados para que no les caiga de sorpresa el día, que ya no tengan que, como lo dice la norma, el día que ya no tengan que reportar las transacciones en efectivo de 10 millones, sino de 5 millones, de 3 millones y hasta de 2 millones, como lo está sugiriendo la norma para dentro de apenas 3 o 4 años.
Entonces, estos son los elementos. Vamos a cerrar nuestra segunda etapa del curso. En la tercera, como les digo, vamos a ver el contenido de cada uno de estos cajoncitos, de cómo se identifican, se miden, se controlan y se monitorean los riesgos.